Entonces, en la diapositiva número 4 de generalidades, ustedes ven justamente esto de lo que estamos hablando a partir de tejido, es decir, lo que ustedes ven es la organización a partir de tejido. Pueden ver cómo las células se agrupan en tejidos, en órganos y en sistemas. Desde la célula para atrás vamos a hablar de célula, que es lo que vamos a hablar ahora en un ratito, vamos a hablar de célula. Bueno, en las próximas charlitas vamos a hablar de célula. Con respecto de célula para adelante, entonces tenemos el tejido, el órgano, el sistema del aparato y el organismo. Con respecto a los tejidos, inicialmente, que igual vamos a volver a hablar de los tejidos, son conjuntos de células, pero tienen que tener algo en común. Tejido no es cualquier célula que esté una al lado de la otra, sino que tienen que tener alguna función en común. Puede ser incluso una característica que se parezcan entre ellas, pero ojo porque hay tejidos cuyas células no son del todo parecidas. Pero en términos generales las células de los tejidos se parecen entre sí, comparten una función que eso sí es característica específica del tejido. Y en términos generales suelen tener un origen embrionario, es decir, las células que le dieron origen dentro del desarrollo embrionario y fetal son similares. Entonces, para que sea un tejido, tiene que pasar esto. Por ejemplo, si nosotros metemos la mano en un frasco que tiene agua recontracontaminada con bacterias, porque está puesta esa agua hasta hace días al solcito, y metemos la mano, ahí adentro está lleno de bacterias. Las bacterias se tocan entre ellas inclusive, pero no forman un tejido. Es decir, el hecho de que sean similares y que estén tocándose no quiere decir que formen un tejido. Para que haya un tejido tiene que haber una organización, que esa es la diferencia. Justamente para llegar a un nivel de organización siguiente, esas células tienen que tener algo que las reúna por algún motivo, no solo estar juntitas. O sea que un tejido se forma cuando las células tienen relación, no solo cuando se parecen. E incluso puede haber ejemplos en los cuales no se parecen del todo, que los vamos a ir viendo a lo largo del año. Entonces, tejido, células que tienen un parecido, bueno, que tienen un mismo origen embriológico, es decir, que las células que les dieron origen son similares, pero que como característica fundamental tienen una función común. Ese es el tema del tejido. Ahí está la organización. Una célula hepática sola no hace nada. La podemos cultivar in vitro, la cultivamos en una placa, pero la célula hepática no cumple con las funciones de célula hepática normalmente, simplemente porque no está ubicada en el lugar que corresponde, cumpliendo su función en conjunto con las demás células hepáticas. Los tejidos se reúnen para formar órganos. Cada órgano está formado por distintos tejidos, no por uno solo. Después vamos a ver que los tejidos básicos del cuerpo humano son 4 tipos. Son 4. Hay 4 tipos básicos. Pero que esos 4 se reúnen para formar todos los órganos que tenemos. De nuevo lo mismo. Es decir, los órganos están formados por tejidos distintos. Pero los tejidos independientes no cumplen con la misma función que cuando están reunidos para formar el órgano. Por ejemplo, ustedes tienen como ejemplo ahí las fosas nasales, ¿está bien? Que son tejidos conjuntos, son órganos conjuntos de tejidos. Tejidos diferentes, pero que se asocian en funciones comunes. La función común, por ejemplo, del aparato respiratorio o de las fosas nasales, como órgano, o de la laringe como órgano, o la tráquea como órgano, cada uno de ellos interviene en la respiración. Las fosas nasales en el olfato también. Podría ser otro órgano, no sé, podemos tomar el intestino delgado.
degradación y absorción de alimentos, como función, como una de las funciones. Los órganos, por último, forman aparatos y sistemas. Aparatos y sistemas. Entonces tenemos, por ejemplo, para el caso de las fosas nasales, como tenían el mismo ejemplo, ahí está el mismo ejemplo. El aparato respiratorio formado por las fosas nasales, la laringe, la tráquea, los pulmones. ¿Sí? Eso para reunir, es decir, son órganos reunidos por una función. A veces hay órganos que pertenecen a dos aparatos diferentes. Cumplen funciones en un aparato, pero también en otro. ¿Sí? Bien, entonces tenemos los niveles de organización. Los aparatos y sistemas forman organismos. Es más, si uno quiere, puede seguir para arriba. Nosotros nuestra lista la terminamos en organismos, pero la lista puede continuar. Conjuntos de organismos pueden formar comunidades, las comunidades pueden formar países, los países pueden formar toda la comunidad mundial humana, toda la humanidad, y así podemos seguir por los planetas. Es decir que todo se repite en la naturaleza, en el universo, todo se repite, y esas repeticiones permiten que haya combinaciones. Cuando las repeticiones se combinan, forman estructuras mayores generalmente en tamaño, pero no solo en tamaño, sino no solo cambia el tamaño, sino que también cambian las funciones. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, también esto mismo se puede aplicar a lo que estamos viendo. O sea que hemos visto niveles de organización. Esto se llaman niveles de organización. Dentro de los niveles de organización, nosotros vamos a ver los niveles de organización desde lo molecular hacia arriba. En la química verán lo molecular más, nosotros vamos a ver de lo molecular. Para poder ver lo molecular, obviamente, vamos a tener que nombrar los elementos de lo molecular. Por eso los elementos los vamos a nombrar, pero como nivel de organización en sí, vamos a hablar desde lo molecular hacia arriba. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces, para la anatomía, para la fisiología, después vamos a verlo más detallado, desde este punto de vista, en lo anatómico, o anatómico biológico, lo primero que encontramos dentro de los niveles de organización desde lo molecular es la reunión de moléculas. La reunión de moléculas y moléculas de distinto tamaño, incluye pequeñas moléculas hasta macromoléculas, y estas moléculas reunidas terminan formando la estructura más simple, y en esto pasamos ahora a la diapositiva que dice, a la presentación que dice la célula. Pasamos a la forma más simple, estructural de vida que tiene nuestro cuerpo, que es la célula. Cuando uno dice la célula la define, ¿no es cierto? ¿Cómo qué? Todos los libros definen, todo el mundo define la célula como la unidad básica, estructural, mínima que puede llevar a cabo la vida. Una definición está bien, la definición está bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender la definición para poder, en todo caso, tenerla como definición. Pero la tenemos que comprender. Para comprenderla, entonces, desglosamos esto en algo o en las palabras que constituyen esa definición, o por lo menos la desglosamos un poco para entender. Cuando hablamos de unidad hace referencia para todo, cuando uno dice unidad, es una porción o la porción mínima
que puede identificarse como tal de algo, una unidad. La unidad de algo, no hablo de unidad de estar unido en este caso, aunque tiene que ver con estar unido, pero la unidad vendría a ser, o tiene que ver con estar unido, es decir, la unidad vendría a ser la parte más, más simple de un conjunto de cosas, pero que además, para ser una unidad, tiene que tener algo bien característico, que es que un límite. Para que algo sea una unidad, tiene que tener un límite. Es decir, tiene que estar limitado por algo. Un individuo es una unidad y está limitado, bueno, en este caso la piel, los tegumentos, lo que nos limita como unidades. O sea, cada unidad está limitada por algo. Puede estar limitada no necesariamente por algo que la mantenga unida, no necesariamente tiene que ser así, pero tiene que tener un límite. Tiene que ser diferenciable esa estructura de otras. Entonces, de esa manera puedo hablar de unidad. Unidad como estructura diferenciable. La célula es una estructura diferenciable de las demás y tiene un límite. El límite de la célula está puesto por una estructura, también valga la redundancia, es una estructura bien definida a la que llamamos membrana plasmática. Es decir, la membrana plasmática es el límite de esa unidad a la cual llamamos célula. Por eso la célula es una unidad. ¿Está bien? En relación a que está dentro de algo, está limitada por la unidad. Y es la unidad, decimos, más básica que puede hacer tal cosa. Claro, es la más básica que dentro de lo que hay, que mantiene la vida, es lo más básico. Pero lo que tenemos que aclarar es qué es la vida. Y no desde el punto de vista filosófico o religioso, sino la vida desde el punto de vista bioquímico y biológico. Desde el punto de vista bioquímico y biológico. La vida no es más que un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en forma continua y permanente, autoperpetuándose. Es decir, son reacciones químicas que tienden a repetirse y a mantenerse para poder volver a repetirse. Entonces, la secuencia de esas reacciones químicas que permiten la autoperpetuación de esas mismas reacciones químicas, lo consideramos como la vida. La vida que puede llevar a cabo una célula. Es decir, la vida es el conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de esa célula, permitiéndole mantener esas reacciones nuevamente y por lo tanto permitiéndole mantener la unidad. Es decir, que la unidad se mantiene merced a que las reacciones químicas que se producen dentro de la célula permanentemente se repiten constantemente y tienen la capacidad de volver a repetirse nuevamente. Ahora, esa vida representa un verdadero equilibrio. Es un equilibrio constante. Las reacciones químicas siempre se van volviendo a realizar. Cuando las reacciones químicas que se mantienen a sí mismas y por ende mantienen la cohesión, no pueden realizarse de la forma adecuada, entonces el equilibrio se pierde y la célula tiende a tener reacciones químicas que no mantienen el equilibrio y por ende se disgrega eso que llamamos célula, se pierde la unidad y por ende se produce lo que llamamos muerte. La muerte no es ausencia de reacciones químicas, es la presencia de reacciones químicas en otros sentidos.
La célula, si yo la tengo a la célula como un organismo, inclusive puede pasar porque lo que es a nivel celular es a nivel orgánico. Si yo tengo una célula y la tengo viva y la estoy mirando y está viva, la miro y está viva, en un momento determinado la puedo seguir mirando y me parece que está viva, pero resulta que las reacciones químicas que están adentro ya no tienden a perpetuar a la célula. Entonces, llega un momento en que las reacciones químicas no permiten mantener la unidad y la célula se disgrega. En el momento que yo vea disgregarse la célula, voy a decir, la célula se murió. No se murió en ese momento. En ese momento se disgregó. El momento en que se murió no lo voy a conocer nunca. La muerte fue el proceso mediante el cual las reacciones químicas que se estaban llevando a cabo adentro de la célula no pudieron llevarse a cabo más, por lo que fuera, o no se llevaron a cabo de la forma adecuada. Entonces aparecen nuevas reacciones químicas que ya no tienden a mantener el equilibrio. El equilibrio se pierde. Dentro de las cosas que se pierden del equilibrio se pierde la indemnidad, es decir, el hecho de que esté completa la membrana plasmática, y la membrana se disgrega y yo la veo. Y digo, se murió esa célula. Claro, la vi morir a la célula, pero yo lo que vi fue el final de un proceso. Alguno me puede decir, bueno, no, pero si la célula yo le clavo un cuchillo, bueno, cuchillo no porque es muy chiquitita la célula, pero si yo le clavo algo a la célula y la rompo, bueno, cuando uno le clava algo y la rompe, el equilibrio lo está rompiendo uno porque está dejando que adentro de la célula entren cosas que no podían entrar para mantener las reacciones químicas que estaban manteniendo la vida. Entonces, al entrar por esa ventanita cosas y salirse cosas, se pierde el equilibrio de reacciones químicas y pasa el mismo proceso y la célula termina rompiéndose todo. Así que, en definitiva, la vida es un conjunto de procesos químicos que se perpetúan y que se autoperpetúan. Cuando esos procesos químicos no pueden mantenerse en equilibrio de perpetuación, entonces no pueden mantener a esa célula como tal, como una estructura única. Por ende, la célula, decimos, es la unidad más pequeña capaz de hacer esas reacciones químicas que la mantienen a sí misma como una unidad y que se autoperpetúan mientras pueden. ¿Cuánto dura la vida de una célula? Dura todo el tiempo que esa célula pueda mantener las reacciones químicas de equilibrio. De hecho, nuestras células, algunas pueden vivir solamente unos pocos días y otras viven toda nuestra vida. Las células de nuestro intestino delgado viven una semana, pero las células de nuestro cerebro viven tantos años, o por lo menos aquellas con las que nos morimos cuando nos morimos. Algunas durante la vida se van perdiendo, pero las que llegan viven tantos años como el resto del organismo. Quiere decir que hay células que pueden mantener su equilibrio durante decenas de años y otras que no pueden mantener su equilibrio más que unos pocos días. Por supuesto que hay distintos motivos por los que se muere cada célula, pero eso no lo vamos a analizar en este instante. Bien, entonces tenemos la vida como unidad funcional, la célula como unidad funcional de la vida. La célula es la unidad funcional de la vida. Nosotros estamos hechos de células. Todo nuestro cuerpo está hecho de células. Como si estuviéramos hechos de bolitas. Bueno, estamos hechos de más de 1 billón de bolitas. Que obviamente las células no todas tienen forma de bolita. Es una forma de decir. Estamos hechos por 1 millón de bolitas. Y esas bolitas que nos forman, esas bolitas que nos dan forma, están reunidas formando, como decíamos, tejidos que a su vez forman órganos y forman todo esto que estamos viendo, nuestras células. O sea que, en una primera instancia,
definimos a esa célula como esa unidad estructural básica de vida, entendiendo de qué se trata. Cuando analizamos la célula, encontramos que aquello que le da la unidad en una primera instancia, por lo menos desde el punto de vista estructural, es, como decíamos antes, una membrana que se llama membrana plasmática. La membrana plasmática, entonces, es la estructura externa que contiene adentro las reacciones químicas que llamamos vida, que a su vez mantienen esa misma membrana plasmática, por cierto, pero mantienen esas reacciones químicas. La célula no sale a comprar, la célula no juega al ajedrez, la célula no usa anteojos, nada. La célula, adentro de la célula que hay, reacciones químicas. Hay órganos encargados de realizarlas, hay moléculas encargadas de realizarlas, pero no hay otra cosa más que reacciones químicas en un medio. El medio es un medio acuoso. En ese medio acuoso, en ese caldo, se producen reacciones químicas de autoperpetuación. Esas reacciones químicas de autoperpetuación que incluyen autoperpetuar la membrana plasmática es lo que llamamos vida. Cuando esas reacciones de autoperpetuación se pierden, se acabó la vida. Entonces, la célula tiene un límite externo que es la membrana plasmática, que la vamos a estudiar desde el punto de vista citológico, citocélula. Desde el punto de vista de la célula, vamos a ver cuáles son los componentes. Después los vamos a estudiar los componentes desde el punto de vista funcional. En la fisiología vamos a ver desde el punto de vista funcional cómo es que esas moléculas y cómo es que las estructuras que están organizadas dentro de la célula van funcionando. Entonces nos vamos a las diapositivas de la célula. Si quieren hacer un impasse, van, se buscan las diapositivas de la célula, lo ponen en la computadora, lo pueden poner a pantalla partida, o si tienen otra computadora, o si tienen, no sé dónde la quieran poner, o si no, ponen este sonido, si total no hace falta que me vean mucho la cara. Aunque vamos a ver cosas, algunas cosas vamos a ver, pero se pone en algún dispositivo de modo tal que puedan escucharme y ver la diapositiva. Entonces vamos a la diapositiva 1 de la presentación de la célula. Bien, en esa presentación lo que van a ver ustedes es un título que dice la célula. Y la célula está dividida, es decir, la célula no está, dividida, está compuesta por una membrana plasmática y lo que hay dentro de esa membrana plasmática, que es el citoplasma. Ahí dice también, ustedes van a ver la palabra núcleo, por ahora decimos citoplasma. La membrana plasmática que está cubriendo todo y adentro un líquido que se llama citoplasma, es decir, el plasma de la célula, cito. Cito siempre célula. Entonces el citoplasma de la célula y la membrana plasmática por fuera. Dentro del citoplasma van a haber distintas cosas, distintos moléculas, cosas. Y dentro de las cosas que va a haber una que se llama núcleo, que la dejamos ahí aparte, la nombramos por ahora como aparte, pero la vamos a nombrar de vuelta. Por ahora tengo la membrana con el citoplasma. Bien. Entonces ahora analizamos un poco y decimos, la membrana se corresponde con ¿qué? Bueno, con una especie de sábana que cubre todo. ¿Y qué es el citoplasma? El citoplasma es un líquido. ¿Cuál es el componente fundamental del citoplasma? El componente fundamental del citoplasma
es el mismo componente fundamental que tiene toda la vida. Tiene 4 letras. A, G, U, A. Agua. El componente fundamental de la vida es el agua. ¿Y el citoplasma que tiene? Agua. Paradójicamente, el agua que está dentro del citoplasma está envuelto dentro de una membrana que a su vez está cubierta por agua. Pero ¿qué es lo paradójico? Que el agua de afuera y el agua de adentro no son... el agua es la misma, pero los compuestos que están disueltos en el agua de un lado y del otro tienen que ser mantenidos siempre por una membrana. Quiere decir que la membrana mantiene aislado el citoplasma. Lo mantiene aislado porque el citoplasma tiene que tener siempre la misma constitución. Es como tener una pileta de natación y la pileta de natación tiene adentro sopa. Y la sopa tiene que ser siempre igual. Y en todos lados de la sopa tiene que haber la misma constitución. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo tomo sopa de un lado de la pileta, tiene que tener la misma cantidad de sal que si la tomo en el otro extremo de la pileta. Es decir, la constitución del citoplasma es homogénea. Y además, la constitución de esa sopa es diferente de la sopa que rodea la célula. Si bien están las dos hechas con agua. El agua que está dentro de las células y el agua que está fuera de las células es muy parecida, pero no es igual. Y quien hace que se mantengan diferentes las dos aguas sin mezclarse es la membrana plasmática. Por eso la membrana plasmática forma una unidad, forma la unidad célula. Y el citoplasma contiene agua con distintas moléculas, electrolitos, distintas cosas adentro, pero es homogéneo. Ese líquido, que está hecho de agua, tiene básicamente tres componentes. Uno es la matriz, que se llama citosol. Otro componente que hay es, en el citoplasma son organelas, que son distintas estructuras, distintas estructuras no moleculares, sino multimoleculares. ¿Está bien? Distintas estructuras multimoleculares son esas organelas que cumplen alguna función específica. Y luego tenemos lo que llamamos las inclusiones, que no son más que algunas moléculas que van y vienen dentro de la célula. Van y vienen, salen y entran. Ahora vamos a analizar un poquito eso. Entonces, bien. El núcleo es como una organela más grande, pero como muchos autores la consideran o sea, no la consideran como una organela estrictamente, por eso la pusimos separada. Sin embargo, la podríamos considerar como una especie de organela. El núcleo es una membrana cubriendo otro líquido que está dentro, que en este caso ya no se llama citoplasma, sino que se llama carioplasma, carios, que es núcleo, entonces el plasma del núcleo, y dentro de ese núcleo va a haber un material especial que es el material genético del que vamos a hablar más adelante. Entonces analizamos un poquitito de la célula, la membrana plasmática. En la diapositiva número 3
creo que es la 3 si yo no me equivoco. A ver, vamos a mirarlo, voy a buscar acá. No, en la 2. En la diapositiva número 2, ustedes pueden ver a su izquierda arriba, se puede ver un medio huevo. Es como un medio huevo, ¿está bien? Un huevo partido a la mitad. La cáscara se ve, adentro le hemos sacado el contenido, y la cáscara es bien gruesa, es un huevo raro porque tiene una cáscara gruesa. Ese medio huevo está representando la mitad de una célula, cuyo citoplasma ha sido sacado. Entonces lo que estamos viendo ahí es solamente la membrana plasmática de esa célula. La membrana plasmática, que en la parte superior la pueden diferenciar bien, van a ver que tiene dos hileras naranjas y en el centro una rosadita. Bueno, lo que hacemos abajo es ampliar un poco un pedacito de esa membrana plasmática. Sacamos un pedazo de membrana plasmática y la estamos viendo abajo. ¿Y qué se ve? Bueno, se ve lo siguiente, se ve como si fuera una alfombra de bolitas rojas, una alfombra de bolitas rojas, y se ve que las bolitas rojas para abajo tienen dos colitas blancas. Bien, la alfombra se toca a su vez con otras colitas al final, las colitas blancas se tocan con otras colitas blancas que se originan en bolitas similares a las que están arriba. Estamos hablando de la ampliación. ¿Está bien? Pues bien, resulta que eso es una membrana plasmática, es una porción de membrana plasmática. Y lo que están viendo como bolitas no son más que lo que se llaman las cabezas, porque son como cabezas, de fosfolípidos. Cabezas de fosfolípidos. ¿Qué tienen esas cabezas? ¿Qué son esas cabezas de fosfolípidos? Bueno, son moléculas que se llaman fosfolípidos, que tienen una porción más abultada a la que se le da el nombre de cabeza. Cada cabeza tiene dos colas de color blanco dibujadas ahí, que se llaman justamente colas de los fosfolípidos o ácidos grasos. Ácidos grasos. O sea que cada cabecita representa un fosfolípido con sus dos colitas. Es decir, un fosfolípido tiene una cabeza y dos colitas. La alfombra está formada específicamente por justamente fosfolípidos. Pero si prestan atención, abajo también hay fosfolípidos, solo que están puestos de forma invertida. Efectivamente, decimos, la membrana plasmática es una doble capa de fosfolípidos. En uno de los extremos las dos capas están separadas para que podamos ver perfectamente que son dos capas diferentes. Y de eso se trata. Son dos capas de fosfolípidos dispuestas una contra la otra, teniendo las cabezas de los fosfolípidos expuestas a los medios extracelular e intracelular, o sea, el medio que está fuera de la célula y el que está dentro, y en el medio tenemos las colitas que corresponden a los ácidos grasos de los fosfolípidos. A su vez, entre los ácidos grasos de los fosfolípidos podemos evidenciar unas colitas naranjas o unos restitos también naranjas que corresponden a otro lípido que se llama colesterol, que lo conocen todos y que después nos vamos a ir familiarizando. Por último, pueden ver que esa alfombra, esa doble capa de lípidos, está atravesada por moléculas grandes que representan a proteínas que están
dentro de la membrana. Se dice que la membrana tiene inclusión de proteínas. Y las proteínas, a su vez, pueden tener antenitas, como se ven ahí de color celeste, pueden tener unas antenitas que están hechas de glúcidos. Ahí estamos viendo entonces cómo la membrana plasmática está hecha de lípidos, fosfolípidos y colesterol, proteínas, que son esas estructuras grandes que vemos atravesarlas, y glúcidos, que son las antenitas. Hasta acá paro en este video y ahora sigo en el que viene.